Algo que todavía no he compartido, tal vez sea que empecé a coleccionar algunas cosas de Novaro. Novaro fue una serie, bueno, una editorial, perdón, que estuvo antes todavía que Editorial Beat. Publicaba cosas incluso de la edad del oro y de la plata de los cómics. Entonces realmente son cómics bastante variados. Son cómics un poco raros. Y alcanzan precios varios, desde muy económicos hasta bastante caros, dependiendo del cómic. Son cómics un poco complicados de conseguir, pero en lo personal a mí me gustan bastante, ¿no? Tenemos los super cómics, El Hombre de Acero, que básicamente es un Superboy. Si se dan cuenta, el cómic es muy pequeñito. Este es el famosísimo formato águila. Aquí incluso tiene una pequeña aguilita pintada. Si se dan cuenta, pues es un formato bastante pequeño. No es tan cómodo para la lectura. Las hojas, como se pueden dar cuenta, pues ya están bastante envejecidas. Es básicamente papel periódico, casi. Es papel de calidad bastante baja, que ha aguantado el paso del tiempo. Las grapas incluso ya están muy oxidadas. Y en sus tiempos costaba esto 18 pesos. Este cómic ya es como de los últimos de la serie de Super Cómic, creo. Este es un 100 algo, ha de ser. Aquí en la parte interna, en la contraportada, normalmente en la parte de abajo, pues se puede leer en esta zona la fecha fácilmente, que es el 17 de octubre del 83, ¿no? La editorial cerró en el 85, por lo tanto se pueden dar cuenta que ya estaba prácticamente por cerrar debido al terremoto de la Ciudad de México. Tenemos aquí también otro super cómic. Si se dan cuenta, pues son cómics pequeñitos, son cómics bastante interesantes, más que nada como algo histórico. Son cómics que no se reeditan mucho, ya no se reeditan, son cómics incluso anteriores algunos a la edad de oro del cómic. Aquí tenemos otro super cómic, por ejemplo. Entonces realmente este tipo de cómics, es de, por ejemplo, 1983 también. Entonces este tipo de cómics pues ya no. Este es un Conan, no tiene portada, está magullado de la portada. Entonces si se dan cuenta, hay cómics de este tipo que ya ni siquiera conservan, o es complicado a veces que conserven la portada. Aquí tenemos un Superman con flecha verde. Este, por ejemplo, es del 84 incluso. Este es de la serie regular de Superman. Aquí tenemos uno de la serie regular de Batman, pero presentando a Flash, que básicamente este es de mayo del 82. Tenemos otro Batman y Metamorfo. Este, por ejemplo, es del 81. Otro super cómic, Los Temerarios. Superman y los Campeones de la Justicia, que básicamente era la Liga de la Justicia. Este es un número 1482. Si no me falla la memoria, de Superman hay 1536 cómics. Entonces realmente, si se dan cuenta, el serial de cómics fue muy largo. De Batman fueron algo así como 1301 cómics. Entonces realmente conseguirlos todos, como se podrán dar cuenta, es muy complicado, teniendo en cuenta que las primeras ediciones pues son de los 50 más o menos. Entonces realmente pues son cómics bastante antiguos, bastante complicados de conseguir, pero son básicamente ya pues bastante históricos también para nosotros, ¿no? Aquí sacaron en algún momento una promoción donde venían dos cómics pegados, por lo que me comentan. Digo, yo no viví evidentemente esa época, pero por lo que me han platicado gente que sabe más del tema, pues sacaban en promoción dos cómics pegados de la portada, y esto provocaba que la portada pues se magullara un poco, por no decir un mucho, ¿no? Este cómic, por ejemplo, es un 1331, es de 1981. Si se dan cuenta, pues esto ya tiene 41 años, entonces ya tienen sus ayeres. Tenemos, por ejemplo, este super cómic, El Torbellino del Kung Fu. Este es del 82. Este exactamente ya tiene 40 años. Tenemos también este Superman. ¿Qué ocurre cuando dos superhombres resulta de pronto un Superman gigante? Este, por ejemplo, es del 79. Entonces, si se dan cuenta, pues son cómics. El Torbellino del Kung Fu son cómics que fueron bastante recordados probablemente por personas que vivieron en esta época. Los Hombres de Metal.
Ese está en bastante buen estado. De hecho no lo he sacado por lo mismo. Batman y Flash, si se fijan, está en muy buen estado. Aquí es algo curioso, que quedan todavía algunos sellos y demás, pero en general está muy buen estado. Por ejemplo, estos cómics que tengo en bolsita pues son los que están en un poquito mejor estado. Aquí tenemos un Batman presentando a Green Lantern. Incluso la publicidad es bastante interesante. Batman presenta a Linterna Verde. Los Hombres Omega, si se dan cuenta, pues estos cómics están en muy buen estado. Es por eso que no los saco de su bolsita, porque realmente son cómics que se encuentran en estado todavía bastante bueno. Tenemos Batman que presenta a Flash. La publicidad también estaba hecha en tipo cómic, estaba bastante interesante. Tenemos otro de Batman presentando a Flash. Como les digo, todo esto, muchas de estas historias, la gran mayoría son época Edad de Plata y Edad de Oro de los cómics. Tenemos entonces, aquí ya me metí en un problema, pensé que se había pegado, me asusté por un momento. Aquí tenemos, por ejemplo, un super cómic, también que está en bastante buen estado. Aquí se levantó un poquito el plástico, pero pues no pasa nada. Aquí tenemos otro super cómic que, a pesar de que este no está en bolsa, pues también está en bastante buen estado, ¿no? Por ejemplo, teniendo cuidado, porque realmente estos cómics sí, no creo volverlos a ver. Es de 1982. Este es Super Chica contra el Hombre de la Mente Explosiva. Si se dan cuenta, ya está muy taquetado de la portada, ya está casi la portada a medio desprender. Este es de 1982. Aquí tenemos también otro cómic de Antorcha, le decían en aquellos tiempos. El Hombre Nuclear. Muchos de los nombres que conocemos pues provienen de las traducciones de Editorial Beat, como Bruce Wayne a Bruno Díaz, el Guasón. Y muchas de esas traducciones, este es de 1984, provienen precisamente de esos tiempos, ¿no? Tenemos Superman, que es de 1981. La Casa Embrujada. Otro super cómic. Aquí se pegó un poco, de hecho me dio un poco de... Pero en general está casi en buen estado, con la única diferencia de que la portada ya está desprendida. Es el único problema que tiene. Aquí podemos ver incluso que alguien lo marcó como super cómic número 401, aunque lo podemos ver aquí de todas formas en la portada. Normalmente en las letras pequeñas nos marcaba básicamente el número sin ningún tipo de problema, ¿no? Yo me imagino que lo hicieron por si en algún momento se les perdía la portada. Tenemos Superman también, que está en 50 pesos mexicanos, así que ya nos podemos imaginar de qué época es, ¿no? Cuando se devaluó prácticamente el peso. 1984, está en buen estado, con la única parte de que la portada le falta un pedacito en la parte de abajo, y la portada de aquí ya se está casi desprendiendo. Aquí también tiene marcado Superman 1489, que es el número al que corresponde este número. Si les digo que eran más o menos 1536 números, este ya es de los últimos que sacaron. Super cómic, este está en muy buen estado, de Relámpago Negro o Black Bolt, básicamente está en muy buen estado. Este es de 1984, pero pues prácticamente lo único que tiene es un pequeño detallito en la portada, en la parte de abajo, muy pequeño. Por lo demás está en perfecto estado. La portada, la pasta está bien agarrada. Tenía, por ejemplo, pequeñas publicidades donde te daban descuentos en cursos y demás cosas. Hasta la publicidad es bastante interesante. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta publicidad de Kool-Aid, pues también es muy interesante. Tenemos un formato un poco más grande que se le conoce como el formato avestruz, que es básicamente el formato convencional que tenemos hoy en día. Aquí tenemos, por ejemplo, un Batman e Indómito, que está en bastante buen estado también. Se lo voy a poner de este lado. Aquí se me coló un Ciudad de Bane parte 2 de Editorial Televisa. Lo uso para que no se me doblen tanto. Aquí tenemos un cómic
edición especial, bastante raro y en bastante muy buen estado. De hecho, este es de los que tengo en mejor estado y probablemente de los más raros de la serie de Editorial Beat que tengo. Entonces pues está bastante bien. Tenemos Hulk, presentado por Editorial Novaro. Y aquí tenemos, por ejemplo, un número de Hulk. Aquí tenemos un Superman también, que estaba en un peso con 20 centavos. Si se dan cuenta, este Superman pues está también en muy buen estado. De hecho, me da curiosidad saber exactamente qué número es. Vamos a sacarlo con cuidado, porque ya no recuerdo qué número es. Vamos a ver qué número es este Superman. Me imagino que es como un 500, un 729, ¿no? Este es bastante más antiguo. Este es de 1969, para que se den una idea de cuánto tiene esto ya. Básicamente este ya es de la época en la que muchos de sus papás probablemente nacieron o vivieron. Entonces realmente una disculpa, está lloviendo un poco y creo que se cerró una puerta por si escucharon un ruido. Este cómic de hecho es bastante más antiguo. Es de un tamaño bastante bueno, que es básicamente el tamaño avestruz. Y está en bastante buena condición. El único problema que tenían estos cómics, como les digo, pues es básicamente el papel es de muy baja calidad. Y si bien soporta muy bien el paso del tiempo, de cualquier manera, tiene el problema de que se amarillea mucho, se pone muy amarillento. Es el único problema que tiene. De hecho, la parte de la publicidad también es bastante interesante verla. Si pueden investigar sobre Novaro, pues hay un documental también completo sobre la editorial en sí, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está bastante rayoneado. Digo, son pasos del tiempo. Estos cómics ya tienen muchos años como para conservarse en perfecto estado, pero en lo que cabe para hacer un cómic de 1969, pues se conserva bastante pues regular. No vamos a decir que está en perfecto estado tampoco, pero está en un estado bastante aceptable, vamos a decir. El otro problema que tienen es que se les doblan a la larga los bordes y guardarlos se puede convertir luego en una pequeña odisea. Entonces voy a tener cuidado mejor al guardarlo, porque este tipo de cómics, como les digo, realmente ya son piezas históricas bastante difíciles de conseguir, con las cuales hay que tener un poquito más de cuidado. Ahí ya dejé medio cómic ahí por andar diciendo cosas. No es cierto, pero casi. Entonces ya tenemos aquí este cómic que es de 1969. Hay cosas bastante más viejas todavía. Hay gente que tiene colecciones increíbles sobre Novaro. Aquí tenemos otro de Hulk. Otro más de Hulk que está un poquito mucho más traqueteado, diría yo, de aquí del borde o del... Si se dan cuenta, la portada pues ya anda en las últimas, y esto que es del 83. Aquí tenemos otro Superman. Este Superman es del 79, por ejemplo. Otro Hulk. Y también, además de sacar superhéroes, pues sacaron algunos cómics culturales, como este de Grandes Viajes o Joyas de la Mitología, ¿no? Que eran cómics un poquito más culturales. Epopeya, contando en este caso la Revolución Mexicana. Aquí tenemos uno de Batman, que si se dan cuenta, la portada es lo único que sí pasó a mejor vida. Lamentablemente, la portada pasó a una vida mejor. Esto es de, vamos a ver qué año, es del 72. Por dentro está bastante bien, por fuera no tanto. Por fuera ya se está deshaciendo un poco. Por aquí se me fue un Curse of the White Knight también. Tenemos otro Joyas de la Mitología. Aquí tenemos otro cómic, supongo que de Batman, presentando a Green Lantern. La verdad no tengo idea qué número sea, porque básicamente se quedó. Es del 72. Vamos a ver aquí atrás, Batman número 622. Entonces aquí la mitad de la portada pues se fue. Nos quedó la otra mitad para verificar qué número era. Tenemos Vidas Ejemplares también, San Francisco de Borja, Joyas de la Mitología. Aquí, por ejemplo, tenemos otro cómic que evidentemente la portada vivió mejores épocas. Vamos a ver si en la parte de atrás nos da algún tipo de información.
Por ejemplo, aquí tenemos toda la parte de adentro, pues está en buen estado, por lo menos. Tenemos que este es del 72 también, es básicamente Batman 636. Otro cómic que vio la misma situación. En este caso tenemos un 631 de Batman. En este caso también no tenemos la portada, pero tenemos el número que es un 624 de Flash. Tenemos el de la esposa de Flash, que eran historias, como les digo, más de la época de la Edad de Plata, que esto es de 1972. Realmente lo único que tienen estos cómics de Flash pues es que les falta la portada, lamentablemente. Aquí tenemos, por ejemplo, otro que es del 72, que pertenece a la serie de Batman presenta a Flash. Si se fijan, solo tenemos pequeños pedacitos que quedaron de la portada. Otro pedazo de portada, otro cómic sin portada, que también pertenece al mismo año, el 626. Aquí tenemos un Superman. Este Superman pues sí está en bastante mejor estado. Tenemos que, por ejemplo, este Superman pertenece al 1982, siendo bastante más reciente, de la serie Avestruz. Porque además de la serie principal, que era la serie Águila, pues existía también la serie Avestruz. Tenemos también otro Superman, Super Niña, oculto su uniforme. Otro de Super Niña, que era básicamente Supergirl. Y otro más de Superman presentando a Super Niña o Supergirl. Si se dan cuenta, no son muchos cómics, por ahí debo de tener uno o dos más, realmente ya no es mucho lo que tengo. Además de esto, unos Daniel el Travieso por ahí que también andan, que si se dan cuenta son cómics pues ya bastante antiguos, son cómics que ya han pasado por bastante tiempo y que estoy tratando de recuperar en la medida de lo posible este tipo de cómics para pues tratar de preservarlos para un futuro. Realmente este tipo de cómics ya no se reeditan, ya no hay traducciones como tal, incluso las traducciones son bastante peculiares. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de Linda Lara para Supergirl. Entonces realmente pues eran traducciones muy únicas, eran ediciones muy únicas y que realmente pues ahora son un poco más complicadas de conseguir.